la Armada rusa ha eliminado la amenaza de las minas en las aguas del puerto de Mariupol. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia comunicó que el puerto ahora puede ser utilizado con seguridad por los buques civiles. El jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa de Rusia, el general Mikhail Mizintsev, recordó que la amenaza de las minas en las aguas del puerto de Mariupol ya ha sido eliminada, y el puerto puede ser utilizado con seguridad por los buques civiles. El corredor humanitario marítimo en el mar de Azov está abierto las 24 horas del día desde las 8 de la mañana, hora de Moscú, desde el 25 de mayo. El 25 de mayo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general mayor Igor Konasenkov aseguró que el puerto marítimo de Mariupol comenzó a funcionar como de costumbre. En la ciudad de Mariupol, y la República Popular de Donetsk, liberada de los militantes ucranianos, se terminaron las actividades de desactivado de las minas, y desmilitarización del puerto marítimo, el cual comenzó a funcionar de manera habitual, dijo Konasenkov. El 24 de mayo, las fuerzas rusas concluyeron la desactivación de todas las minas del puerto de Mariupol, en el sur de Donetsk, que habían colocado las tropas del líder ucraniano, Volodymyr Zelensky. Además, se retiraron las embarcaciones hundidas y la maquinaria que bloqueaban el acceso de los barcos a ese puerto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, debatieron la actual crisis alimentaria global, informa el Kremlin. Vladimir Putin achacó las dificultades encontradas a fallos en las cadenas de producción y logística, así como en las políticas financieras de los países occidentales durante la pandemia de coronavirus, destaca la nota. El texto precisa que la situación empeoró también debido a las restricciones antirrusas, impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Putin insistió en que Rusia está dispuesta a contribuir a la superación de la crisis alimentaria mediante la exportación de cereales y fertilizantes, siempre que Occidente levante las restricciones, según el comunicado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acusó el 24 de mayo a Moscú de provocar deliberadamente una crisis alimentaria, al denunciar que utiliza el hambre y el trigo para asentar su poder, que sus fuerzas bombardean los silos de grano en toda Ucrania, mientras que las naves de la flota bloquean en el Mar Negro los buques ucranianos repletos de cereales. Este 26 de mayo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que el país euroasiático rechaza categóricamente las acusaciones de que sus representantes supuestamente están impidiendo la exportación de cereales de Ucrania, y agregó que son las decisiones de Occidente las que provocaron el bloqueo. El presidente ruso y el primer ministro italiano mantuvieron una conversación telefónica sobre la seguridad energética, y el líder ruso reafirmó el compromiso de su país de garantizar el suministro ininterrumpido de gas natural, en virtud del contrato existente, dijo el servicio de prensa del Kremlin. Durante el discurso sobre la seguridad energética, Rusia confirmó su compromiso de seguir garantizando el suministro ininterrumpido de gas natural a Italia a los precios fijados por el contrato, dice el comunicado. El presidente ruso anunció el 23 de marzo que los países a los que Moscú califica de hostiles, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas, y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones. De acuerdo con el decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de estos países tienen que solicitar la apertura de cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank. Podrán abonar las sumas correspondientes a los suministros del gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú. El Grupo de los Siete, integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, y la Comisión Europea ya rechazaron la demanda rusa de pagar en rublos, alegando que es un intento de evadir las sanciones. Estados Unidos y países de Europa cometen un suicidio económico en su intento por destruir a Rusia, por la operación militar especial en Ucrania, dijo el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ONU.
para destruir a Rusia están cometiendo un suicidio económico enorme, están forzando a toda Europa a comprar gas y petróleo en cualquier otra parte del mundo, a aumentar los precios de los alimentos, de la energía, a deprimir los ingresos de las familias más pobres, y van directo a una recesión económica, pero una recesión económica manufacturada, deliberada, planificada, expresó Moncada durante una intervención en la Asamblea Nacional. Moncada indicó que todos los países van a sufrir los efectos de las medidas contra Rusia. Todos vamos a sufrir por ese intento loco de destruir a Rusia. A Rusia hoy le están aplicando las medidas coercitivas más grandes de la historia. El embajador manifestó que Rusia tiene toda la capacidad de defensa ante las agresiones que enfrenta por parte de Occidente. Rusia es una potencia mundial nuclear que se sienta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por primera vez en la historia la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y un grupo de países decidieron derrotar a Rusia, un país que tiene miles de armas nucleares, que tiene toda la capacidad de defensa. Lo quieren arrodillar, un proyecto absurdo e irresponsable y peligroso para toda la humanidad. Nos quieren llevar a un choque nuclear, subrayó. También advirtió sobre una posible hambruna a causa de los efectos de las sanciones económicas impuestas contra Rusia. Europa solo va a sufrir inflación, los países de África van a sufrir escasez, vamos hacia posibles hambruna, se está declarando una emergencia de fertilizantes, con parte de los fertilizantes se fabrican con nitrógeno, el nitrógeno se saca del gas, si no consiguen gas ¿dónde van a fabricar fertilizantes?, acotó. Tras la operación especial militar, varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia. SWIFT, acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial, es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras, y más de 200 países, sirve de base del sistema financiero internacional. Las sanciones contra Moscú ocasionaron a nivel mundial el alza de los precios del petróleo, gas y fertilizantes. Las autoridades rusas aseguraron que el objetivo de la operación es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.